Felipe Ferra Gómez, señor. Soy originario de Veracruz. Mira, es que a mí el vato se me fue liso con una cadena adiamantada, así como la que trae el señor. ¿Por dónde y a qué hora Y es la 500 campeona pesos. mexicana que está dando una buena exhibición? ¡Ah! Y ahí ¡Con los tacos de canasta, tacos! inmediatamente se comió de un bocado ese golpe. Bienvenidos a su podcast México Mágico, donde tres amigos de diferentes latitudes, unidos por el Internet, otro podcast y que nunca se han visto, decidieron hacer otro más. Nosotros somos el Marcos, porque si lleva un el antes del nombre, sabes que debes tener cuidado. Betty Jane y el Jay-Z. Comenzamos. La Revolución Mexicana. México es un país de contrastes. No contrastes, o sea, sí, pero para eso están las mujeres. A ver, no, esperen. Nos estamos desviando. Decía que México es un país de contrastes. Y gracias a estos contrastes, el país ha vivido cambios ideológicos importantes a través de su historia. Uno de sus grandes cambios fue la Revolución Mexicana, que como todo movimiento ideológico, en un inicio fue muy bueno, pero si no se tienen armas en él, pues nada más vale madre. Por eso hoy, en México Mágico, hablaremos acerca de la Revolución Mexicana que cambió la historia de México moderno, ¿o no? Comenzamos. ¿Qué tranza mi México Mágico Believers? ¿Cómo han estado? Espero que bien. Aquí su amigo y seguro servidor, el JC. Permítanme saludar a nuestro queridísimo tío Marcos. ¿Qué onda, mi perro? ¿Cómo andas? Bien, bien, todo bien. ¿Qué Aquí onda? un poco todavía esperando que yo creo que no te van a contestar cuando les saludes. Es una No. sensación que yo tengo. No me los imagino a ellos escuchando el podcast como viendo a Dora la Exploradora y contestándole en los momentos de pausa. Pero bueno, o sea, ¿O está bien, ¿no? sí? ¿O sí, güey? O Eso sea, sería aún más divertido si sí lo hicieran. claro, es como por ejemplo, hace unos días compartí un meme, que decía, soy el mapa, entonces Ajá. era, y precisamente es de Dora la Exploradora, entonces, el, el, el meme recitaba cómo Dora le hablaba al mapa, y hasta abajo había un caption que decía, si lo leíste cantando, podemos ser amigos, ¿no? Entonces, yo asumo que mucha gente leyó cantando ese meme que compartí, de hecho, gente me lo respondió. Y entonces asumo también que mucha gente contesta, al menos en su cabeza, así de, sí, cierto, el Jay-Z, tienes razón, güey, sí, sí nos fue bien, sí estamos chidos, o alguna pendejada que han de decir, ¿no? O sea, As- la siguiente dices, hola México Mágico Believers, ¿cómo están? ¡Qué bueno! Les dejas un Díganlo segundito para... más fuerte. Díganlo más fuerte, sí. Estaría bien, estaría bien. Ahora díganlo en inglés. Y así, ¿no? Ándale. Nos vamos brincando Muy bien. de idioma en idioma, güey. Sí, estaría chingón. Ok. Hacer un podcast interactivo, güey. Sí, sí, sí. Estaría con madre. Dios. ¿Qué onda, güey? Qué tal pintó tu semana? ¿Cómo estuvo? Del asco, porque, digo, estuvo chido que fue puente. Ahora sí me tomé el puente, como debe ser. Bien ahí. Pero, apenas regresé. Parece ser que tuve que pagar mis días de flojera, ¿no? Mucho trabajo, pero bien, afortunadamente ahorita, hoy te estoy diciendo que tuve mucho trabajo y hace un año te hubiera dicho, no manches, estoy a punto de que me corran porque no hay trabajo. Sí te creo. Digo, es curioso cómo se dan estos altibajos en el trabajo. Digo, a pesar de que ustedes nos ven exitosos con este podcast tan importante, ¿no? O Sí, sea, sí, somos sí, sí. godines. Sí, sí. Tenemos Somos otro trabajo además de este, ¿no? uno que sí deja dinero. Sí, exacto. Entonces, pues es curioso, ¿no? Ese tema. Y fíjate que quisiera dedicar de alguna forma este capítulo a alguien que desafortunadamente ya no está con nosotros. El, el fin de semana me avisaron acerca de esta persona que falleció, a la cual yo quería mucho, y esta persona cumple años el día de la Revolución. Entonces, era una persona que le gustaba mucho la historia, entonces buscaba siempre saber el por qué no, y curiosamente nació en un día que era
Importante históricamente. Importante, importante históricamente para México y pues obviamente su cumpleaños, ¿no? Entonces, este capítulo se lo quiero dedicar a mi tía Rosario, que ya no está con nosotros, y que ojalá y las ondas hertzianas lleguen a donde quiera que esté. Un respeto hasta el infinito, donde sea que esté. Y discúlpame, tía, por tanta pendejada que voy a decir, pero así Mira, es esto. o sea, te conocía, así que no creo que le voy a extrañar nada. Sí, en eso tienes razón. O sea, no le va a extrañar en absoluto que diga tanta pendejada. Pero bueno. Bueno, después de tanta sabrosura, vamos a hablar del segundo movimiento armado más importante de nuestro país, que como dije en el intro, comenzó con una gran idea, pero como no tenía armas, pues valió pito, ¿no? Y cuando le agregaron las armas, pues volvió a valer aún más pito. ¿Sabes? Pero, ¿cómo es que comenzó esta tercera gran transformación de nuestro país? Porque han de saber. Sí, güey, sí es. Oh, sí, de acuerdo, Sí de acuerdo. es entre grandes comillas. Sí. Como Sí. las demás transformaciones que tiene este país. Sí. Bueno. Bueno. Técnicamente, uno de los organizadores de la segunda gran transformación que tuvo este país, que creo que sí aplica, pero bueno, eso ya lo dejaremos por otro tema, o otro capítulo, generó a su vez esta tercera gran transformación. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Ya después de que México se logra liberar del yugo español, y si ya vieron el capítulo de la independencia o ya lo escucharon, se van a dar cuenta porque se liberaron entre grandes comillas. Pues el país estaba hecho un relajo y ahí surgió Benito Juárez, ¿no? Benito Juárez, un pequeño gran hombre, porque era muy chaparrito, decidió separar la iglesia del Estado, nos convirtió en un Estado laico, justo como ahora sucede. Sí. Sí, ya ves que ahora le pides a Dios y a las estampitas, ¿no? Que te salven del COVID. Pero bueno, este señor también comenzó con un movimiento y aquí es donde todo se empieza a poner turbio, ¿no? Una persona con una muy buena idea, con una pésima ejecución. ¿Por qué? Porque este señor llega a ser presidente, pero en afán de mantener una estabilidad en el país, se trata de perpetuar. Y ahí es en donde entra este actor político, militar, que a su vez se convertiría en otro dictador, ¿no? Sí. Este guapetón, este hombre barbón, Bigotón más bien, ¿no? pues eventualmente se puso barbón, pero sí, bigotón básicamente. Okay. Empezó como un soldado raso y escaló rápidamente entre la milicia. Era el general Porfirio Díaz. Cuando Porfirio Díaz, que todavía no era general en ese momento, se dio cuenta de lo loco por el poder que se ha vuelto Benito Juárez, dijo, ¿saben qué? A la chingada, vamos a derrocarlo. Llega, toma el control del país y le dice, ¿sabes qué, viejito? Vámonos a la chingada, yo voy a quitarte. Pero como no había nadie que tomara el poder político, pues él dijo, ¿sabes qué? Pues no hay nadie más y yo con mis ideas renovadoras vamos a cambiar el país, ¿no? Entonces, O sea, Porfirio ¿estás Díaz, diciendo que la historia de México se repite de forma cíclica y con una incongruencia interminable? ¿Es lo que estás diciendo? cada 100 años, güey. Ok, Cada 100 años pasa de esto. acuerdo, de Bueno, acuerdo. entonces, Porfirio Díaz empieza a gobernar. En ese momento no existían los mandatos como ahora, en este caso los sexenios. Un mandato presidencial podía extenderse por más años de los que se conocen ahora. Digo, no voy a entrar en datos así antes era de decenas o de, no sé, 15 años o lo que sea, ¿no? Simplemente eran periodos más largos. Pero Y que normalmente acababan con, no sé, matar al presidente o correrlo o extraditarlo, algo así, ¿no? Algo sí, más leve que como el día de hoy. Ah, no, al sí, revés.
Algo Sí, más rudo claro. que como el día de hoy. Ok. Sí, exactamente, porque antes, por ejemplo, por ejemplo, Benito Juárez, cuando entró al poder, pues mató a Maximiliano, ¿no? En este caso no mataron a Juárez, pero sí lo invitaron muy amablemente a punta de pistola que se fuera a la chingada. Ok. En el caso de Porfirio Díaz, el hecho de que estuviera en el poder y a pesar de que muchas personas no les gusta, porque pues no son historiadores y solamente se quedan con lo que ven en la escuela, pues creen que es el peor presidente de la historia. Sin embargo, no lo es. Se hizo muchas cosas buenas, sí hizo muchas cosas malas como cualquier persona, pero cometió el mismo error que hizo Juárez, tratar de perpetuarse en el poder. Ah, pensé que ser de Oaxaca, pero no, ese es No, no, otro también, tema, perdón, no, perdón, perdón. es esa parte. Ok, Bueno, ok. el general José de la Cruz, Porfirio Madero y Mori, gobernó el país por poco más de 30 años, hasta que, ajá, Porfirio Díaz, Mori. sí, güey, ahí donde lo ves. No, no, es que dijiste Madero. Te Ay, perdón. entendí. Ok. Ok, ok, bueno, es que me confundí, güey, aquí. Ok, Sí, es sí, que sí, sí. ahí va porque estoy mencionando a Madero. Eventualmente la gente se enfadó de que esta situación pasara. ¿Por qué? Porque, O sea, nos enojamos de que el general Porfirio, o sea, sí se supermanchó en su sí, mandato, claro. ¿no? Sí, Se sí, sí, manchó. güey. Y él venía de quitar a Juárez bajo la bandera de que se estaba volviendo obsoleto y que no podía repetir tanto tiempo en el poder. Y él lo hizo todavía más, ¿no? Pero además, hoy le queremos abrir las puertas a nuestro cabecita de algodón para que se aviente otros 6 años, ¿no? O sea, no hemos aprendido la lección. No, espérate un poquito más adelante en esa historia donde sí existe una reelección, güey, donde se modificó la constitución para que esto sucediera. Ok, 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 me Entonces, o espero. sea, el viejito no lo hace sin el conocimiento de causas, lo hace porque sabe que se puede. Pero bueno, ya llegaremos a ese momento más adelante en el capítulo. Bueno, el tema es que eh, Díaz, al estar mucho tiempo en el poder, se centró tanto en la capital del país que era en donde se veía realmente el progreso y el avance, mientras que el resto del país pues estaba estancado en la pobreza y en la miseria. Básicamente le pasó lo que le pasó al rey de Ba Sing Se, del Reino Tierra en la serie de Aang, que en los muros de Ba Sing Se todo era padre, todo estaba bien bonito, pero más allá no sabían de la existencia de la guerra. Ah, pues aquí pasó lo mismo. Porfirio Díaz se había ensimismado tanto en hacer brillar a la capital del país que se olvidó completamente del país y al estar olvidado del país no se dio cuenta que empezaron a haber levantamientos en armas en diferentes partes del mismo. ¿Por qué? Por por la misma falta de oportunidades, porque ¿cómo es posible que yo, una sola persona, tenga hectáreas y hectáreas de tierra y le malpague a las personas porque la trabajen y encima de todo me los chingo, ¿no? Entonces, Sí, el hartazgo exactamente, se armaron las generalizado. tolvaneras. Exacto. Exactamente. Este capítulo no va a tratar acerca de cómo luchamos por la revolución o cómo fue la lucha de la revolución. Sí hubo luchas, hubo grandes personajes como el Emiliano Zapata, como Francisco Villa, como Álvaro Obregón, como el general Carranza, que lucharon en esta guerra que duró aproximadamente 7 años. El tema es que en algún punto de esta pelea, y sobre todo un nini Waxican que no tenía nada más que hacer más que estar contemplando el mundo, que era Francisco y Madero, dijo, ¿saben qué, amigos? Esto no está tan chido. ¿Por qué no les Como en damos? su, como en su momento el tío Miguel Hidalgo, ¿no? Mismo caso. Exactamente, exactamente. Era Ajá. una persona que tenía tierras, que tenía dinero y que podía ponerse a contemplar la necesidad de otros. Entonces, Madero dice, oigan, esto no está chido, amigos. ¿Por qué Tenoch tiene que ir a la tienda de Raya y le tienen que pedir su comprobante al salir? Eso está muy mal. Entonces, empezó un movimiento al principio, de alguna forma revolucionario, pero más que revolucionario del tema de armas, sino legal,
porque hubiera otro candidato a la presidencia. Realmente después se sobrevinieron los encuentros ya más violentos. Habiendo ganado Ciudad Juárez en El Paso, se sintieron envalentonados y eso orilló a que eventualmente Porfirio Díaz dijera, ¿saben qué? Yo no tengo ganas ni necesidad de estar aguantando esta mamada, yo ya estoy viejo. Subió a su hija y a su yerno maricón a un barco y se largaron pues si era maricón, güey, si era maricón, Sí, todo el mundo lo sabe, Ok. y se largaron a Francia a vivir y allá murió nuestro queridísimo presidente Díaz. Bueno, ¿qué pasa? Hubo elecciones, ganó Madero, pero Madero era una persona que no tenía un trasfondo militar, que no tenía un conocimiento realmente de política o de cómo se trabajaba o cómo se manejaba un país, ¿no? A pesar de que era una persona con dinero, no tenía ese conocimiento de la aristocracia y de cómo manejar este país que apenas estaba pues, formando, ¿no? Eso lo orilló a que tomara malas decisiones y que su gobierno fuera el más corto de la historia. A los 10 días de su gobierno es asesinado, en ese momento presumiblemente por el general Victoriano Huerta, y ese vacío de poder generó que todos los actores que participaron en esta guerra dijeran, yo quiero tener la silla, yo quiero ser presidente. El primero que saltó al ruedo fue el general Carranza. Dijo, ¿saben qué? Yo estoy preparado, tengo muchos años, he estado en la política, sé cómo funciona y sobre todo, tengo el control de las Fuerzas Armadas del país. Yo soy la persona más idónea para que esto suceda. Zapata, por su parte, dijo, ¿saben qué? La neta, yo no sé de esto. Yo solamente quiero que haya una justicia social porque recordemos que el único luchador social que realmente tuvo la revolución fue Emiliano Zapata. Él sí quería que existiera este cambio. ¿Por qué? Porque él vivió de primera mano esa... Y digo, no quiere decir que los demás no lo hayan vivido, no, pero la significancia de su levantamiento era esa, era la necesidad de que todos fuéramos más iguales. Yo creo que él fue el primer Che Guevara del mundo, ¿no? Antes de que fuera cool. Y por otro lado tenías a Villa, que era un bandolero que se unió a la batalla con la promesa del perdón por todas las pendejadas que había hecho. Entonces dijo, pues jalo, al existir este vacío de poder, dijo, ¿saben qué, güey? Pues yo Sí, puedo. el caso de Villa es a río revuelto, ganancia de pescador, básicamente. Ándale, Sí. exactamente, güey. Así Hay como que- putazos, soy bueno para los putazos, vamos a ver qué bueno sale de esto, ¿no? Yo le entro. Exactamente, güey. Creo que fue al que mejor le fue de todos. Digo, hay quienes estarán de acuerdo con que fue un héroe, hay quienes estarán de acuerdo con que fue un asesino hijo de perra. Habrá personas que sí, habrá personas que no. Inclusive en la 4T hay un escritor, el cuate que está encargado de la... ¿Cómo se llama? El Paco Taibo II, que tiene 2, 3 libros que él escribió a Pancho Villa, donde lo ensalza hasta que se cansa. Nada más porque no está vivo, si no le estuviera ahí lamiendo las gónadas. Pero bueno, es algo que se les da en ese partido. Pero bueno, sucedió eso. El PRI dices, ¿no? ¿O cuál? No, el primor ahora. Ah, Pero ya, perdón. Pero también Perdón, llegaremos a eso, no te preocupes. me confundí. No estás tan errado. Ok. Bueno, el punto fue que eso sucedió. Había este vacío de poder. El que menos se metió en este pedo fue Zapata y aún así le tocó las de perder, pobrecito tarugo. Pero bueno, después de que esto sucedió, automáticamente Victoriano Huerta tomó el poder, les hizo un madruguete a los demás y de buenas a primeras él se convirtió en presidente, tomando por sorpresa a todos y haciendo a su vez que todos los demás se unieran nuevamente para tumbarlo del poder. ¿Por qué? Porque había matado al presidente en turno, había sido auspiciado por los Estados Unidos, allegedly. Entonces, en ese entonces México no iba a permitir que un extranjero pusiera o quitara presidentes a diestra y siniestra. Porque como ya no pasa ahora,
como ya no te le tienes que cuadrar a los presidentes gringos, pues, ¿cómo iba a pasar en esos tiempos, no? Sí, no, lo bueno que no. Por ejemplo, el que tenemos hoy que no usa ni cubrebocas, allá, no, sí se lo tuvo que poner, ¿va? Sí, sí, sí. No, esta vez estuvo planchadito, Ok. peinado, con cubreboca. No, no, no. O sea, chingón, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, digo, como eso ya no pasa, entonces, como dijera mi queridísimo Abel Membrillo, se armaron las tolvaneras. Eh, ya, ya Zapata tenía un gran ejército al sur del país, en donde lo podían movilizar y trajo en jaque al gobierno de Victoriano Huerta. Eventualmente, cuando gana la pelea, pues digo, se lo ejecutan, pero ya llegaremos a eso más adelante. Eh, Empiezan las guerras otra vez, más que las guerras, pues toda la pelea por controlar estados y controlar zonas de importancia, pues militar básicamente. Hasta que en algún punto de la historia, en 1917, derrotan de nuevo a Victoriano Huerta. El general Carranza se hace una constitución, que es la que nos rige hasta la fecha, que es la constitución de 1917. Eh, Ahí Carranza tenía miedo porque, insisto, Zapata controlaba el sur y del otro lado del país Villa controlaba el norte. Entonces, Sí, a estas alturas lo que pasó es que los caudillos fueron parte importante del movimiento sí, claro. y después, o sea, pero a estas alturas más bien los caudillos eran como la causa y la cura a todos los problemas que había, Sí, ¿no? exactamente. ¿Por qué? Porque realmente el país se sumió en una guerra civil Ujú, entre prácticamente señores de la guerra. ujú. Es lo que sucede ahora en África, por ejemplo. En África, Sí. cada tanto y tanto, el Congo, Sudán y todos esos países que no valen verga, siempre tienen guerras civiles y están quitando y poniendo dictadores porque pues, son más inestables que una Que- mujer feminista en el 8M, ¿no? Pero bueno. Yo Ok. sé la cara que estás haciendo, pero Sí. pues, sabes que tengo razón, güey. Sabes que tengo razón. Pero bueno, retomando. Eh, Villa, al darse cuenta de esta situación, se regresa al norte, toma Chihuahua y se hace gobernador. Digo, es increíble que un delincuente se haga gobernador de un estado. Digo, ya no pasa ahora pura gente decente, honrada y elegida por nuestros compatriotas, ¿no? Antes al Que parecer. sesudamente hacen un análisis a conciencia de por quién votar. Sí, sí, te entiendo Exactamente, perfectamente. digo, Sí. ahí está el mejor caso Guerrero, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos el mejor ejemplo. Bueno, eh, Villa se oculta en Chihuahua y como conoce perfectamente la zona, pues era muy difícil flanquearlo. Caso contrario a lo que pasaba al sur. El general Carranza manda emisarios con Zapata. Zapata conocido porque se podía adelantar a ciertas emboscadas. Al principio no quiso, sin embargo, en esta ocasión le llegaron, pues no te voy a decir que el precio, pero sí le endulzaron sumamente el oído diciéndole que a él ahora iba a tener el poder en sus manos para poder repartir equitativamente las tierras. Que era Eh, básicamente por que lo que era, luchaban. exactamente, digo, si yo hubiera estado en su posición y me vienen y me traen esta, pues esta ofrenda como una ofrenda de paz en donde yo voy a poder darle a toda mi gente que está sufriendo y que sí merece y que sí quiere trabajar un pedazo de tierra porque pues la tierra es de quien la trabaja, decía él, pues porque lo voy a rechazar, ¿no? Así es como él y dos de sus generales van a esta reunión y es masacrado por las fuerzas del general Carranza, ¿no? Ahorita no recuerdo el nombre de la hacienda donde lo matan, pero pues ahí se lo echaron. Al darse cuenta de esto, Villa, pues se pone en alerta. El general Carranza, como no tenía tiempo de estar persiguiendo bandoleros, pone a el general Álvaro Obregón a que lo case. Y por un par de años está atrás de Villa, hasta que eventualmente
en Parral, Chihuahua, es abatido, ¿no? Después digo, insisto, esto pareciera ser muy rápido, pero eventualmente a lo que quiero llegar van a entender el porqué. Es abatido Villa, el orden o la paz vuelve de cierta forma a Chihuahua y al norte del país. Carranza termina convirtiéndose ya formalmente en presidente de México. Y como recompensa, cuando Carranza se retira, nombra a Álvaro Obregón, instaurando una de las instituciones más importantes que sobrevive hasta nuestros días, que es el dedazo político, ¿no? Yo, presidente en turno, elijo a quién voy a dejar como sucesor. Álvaro Obregón, un hombre sencillo, que era un, pues ya para ese momento era un hacendado. Él solamente quería cultivar su tierra, no quería meterse en pedos, pero pues el poder es el poder. Entonces, Carranza muere eventualmente, Álvaro Obregón se convierte en amo y señor, y esto del poder le gustó, y él, aparte de instaurar las instituciones, instaura el hecho de voy a crear la forma de mantenernos por siempre en el poder, y genera los primeros años de gobierno de los caudillos, como bien decías. Instala el PRI, que ahora es conocido como Morena, y Álvaro Obregón pone a Plutarco Elías Calles, de alguna forma como su títere. Calles dice, ¿saben qué? Esto está muy padre, esto está muy bonito, y yo quiero seguir en el poder, pero no me puedo reelegir. Pero Álvaro Obregón se le adelanta y lo suicida. Obregón, y aquí está lo que te decía hace rato, Obregón agarra la Constitución, la edita para poder reelegirse, y en el siguiente mandato él se reelige. Entonces, Álvaro Obregón fue el primer presidente de esta época moderna en reelegirse por primera vez. ¿Pero fue reelección o tuvo un mandato, hubo alguien en medio y volvió a pasar? Entra Carranza, termina su mandato, entra Álvaro Obregón, designado por Carranza. Álvaro Obregón designa a Plutarco Elías Calles. Y en ese inter entre Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón, Obregón dice, ¿sabes qué? Ya estando retirado, entre comillas, dice, yo quiero regresar porque necesito este poder. Ya para ese momento, Álvaro Obregón ya era viudo, sus hijas habían muerto, entonces no tenía nada más que el poder. Entonces, o sea, perdió a la esposa, las hijas y un brazo. En ese inter. No en ese orden, pero en ese inter. Se quedó man. Y cito así, dicen en los lugares en los que estuve leyendo, se quedó manco. No estoy diciendo que sea la forma o el término correcto y o adecuado, pero así dice, ¿no? Entonces, no me voy a meter en pedos. Tenía una discapacidad diferente. Entonces, Obregón regresa al poder, está en el poder un tiempo, en una comida, no creo si en San Luis Potosí o donde cabrones, se mete un caricaturista a hacerles un dibujo, el vato saca una pistola y lo mata. Entonces, ahí es cuando empieza otra guerra más, que es la guerra de los cristeros, que después hablaremos de ella si es que da para el tema. Pero el punto es que con esa última muerte de un presidente caudillo, y no fue el último, porque después vino ¿cómo se llama? Este presidente de los Lázaro Cárdenas, se termina de cierta forma la Revolución Mexicana. ¿Qué podemos sacar de eso? ¿Y qué empezamos, o por qué se empezó a pelear? Se empezó a pelear porque hubiera más igualdad y hubiera menos desconformidad en un país en donde tenemos muchas carencias. Estamos en un país después de casi 100 años, o más, bueno, no casi, más de 100 años de guerra civil. Solamente cambiamos los fusiles por ametralladoras, las haciendas por empresarios con otro tipo de haciendas.
pero la gente sigue exactamente igual. A 110 años poco más de 110 años de la revolución, seguimos exactamente igual. No ha cambiado. El sistema político sigue sentado en las mismas bases. Entonces, ¿tuvo algo de sentido este movimiento? Esta tercera transformación. Porque para esto los historiadores dicen que esta fue la tercera gran transformación que tuvo este país, ¿no? Y lo que pasó con Díaz, con Carranza, con Calles, con todos ellos, solamente nos generó una historia sumamente falsa, porque ya cuando Calles y Álvaro Obregón eran presidentes o fueron presidentes, decidieron convertir a los héroes en villanos y a los villanos en héroes. Entonces tenemos una suerte de una mala historia, personas a las que de repente crecimos odiando porque no sabíamos. Por ejemplo, mucha gente odia y aborrece ¿cómo se llama? Al general Porfirio Díaz, pero no saben todas las cosas buenas que hizo por el país. Todo el mundo apoya a veces a Villa porque hizo muchas cosas por el país, pero no saben todos los actos que cometió. Y muchas cosas así, ¿no? Y realmente después de tanto tiempo te preguntas, ¿realmente valió la pena la Revolución Mexicana? Yo creo que no. Yo diría que sí, porque era inevitable que había que hacer un golpe sobre la mesa para cambiar las cosas, pero no necesariamente implica que haya un cambio donde mágicamente de la noche a la mañana toda la gente tiene un mejor reparto de los bienes. O sea, definitivamente, por lo que hemos platicado, también échenle un ojo al episodio de la independencia mexicana, pero estos movimientos que sí son muy importantes, normalmente nacen por una persona o un grupo de personas que buscan, primero, tener una ventaja en cuanto a los bienes, al acceso a los puestos que pueden alcanzar para ellos mismos. Pero como no puedo hacer algo yo solo, necesito convencer a alguien que esté más o menos en la misma situación que yo, hacemos un grupo y buscamos un beneficio para nuestro grupo. Pero eventualmente se la tienes que vender a los demás porque pues estas personas que inician los movimientos no van a ser los primeros en las filas de los disparos. Necesito gente que pelee por mí. Claro. Entonces, hay que buscar la forma de que entre comillas, enormes bienestar se puede ir regando hacia todos los demás. O sea, el pastel es enorme, yo quiero la mejor parte del pastel, pero tengo que ir repartiendo rebanaditas para todos los demás. Entonces, también sabemos que quien gana las guerras escribe la historia, ¿no? Entonces, sí, claro. Me hace todo el sentido del mundo que esta idea de los héroes y los villanos esté marcada como blanco y negro, cuando muy probablemente es una escala infinita de grises, y dependiendo del punto de vista que lo veas, si es gris tirándole al negro o gris tirándole al blanco, ¿no? Claro. Y eso no se ha cambiado en nada hasta el día de hoy. O sea, platicamos en algunos capítulos anteriores que una de las ventajas que tiene el gobierno de Estados Unidos es el sistema que crearon, donde no importa que puedan haber tenido el presidente más pendejo, que es el que acaba de terminar, su mismo sistema ayuda a que tenga ciertos candados que no le permitan hacer todas las estupideces que habló. Que al final fue pájaro en algodón, ¿verdad? Más bien habló Sí, más de lo que hizo, pero nuestro sistema no es así. Y justo acabas de decir algunas ideas. Por ejemplo, la Constitución de 1917 es la que está actualmente funcionando. Quiere decir que lleva más de 100 años sin algún cambio importante. Y esa Constitución estaba, a lo mejor en ese momento era una idea revolucionaria nueva y que progresista. Un parteaguas, exacto, un parteaguas, pero pues el tiempo, el país, la gente, todo ha cambiado y probablemente ya nos esté haciendo falta una actualización bastante importante. Yo pensé que una guerra civil. También, pues sí, hoy hay muchas guerras civiles que se están librando violentamente en lugares como Twitter o cosas como esa, y
En Facebook, güey, las tías se ponen bien intensas. Sí. Y a lo que voy es que al final de cuentas hoy, pues sigue siendo un tema de un grupo que busca el poder y que tiene que repartir migajas. No hay muchas diferencias, ¿no? Y es en el gobierno actual y en el anterior que fue de otro partido y en el anterior a ese que fue de otro partido y sigue siendo básicamente lo mismo. Y la verdad es que los jodidos somos los de a pie, ¿no? Estos grupos Sí, políticos de poder y de control, pues básicamente se andan pero por cambiando entre ejemplo, partidos ujú, porque buscan más rebanadas más grandes del pastel. no, definitivamente digo, y si no hay cabida para mí en el partido eh, en turno o en el poder, pues literalmente, como dijo Bender, Doblador Rodríguez, hago mi propio partido con juegos de azar y mujerzuelas, ¿no? Y hasta puedo llegar a ser presidente del país. Ya se ha visto. Pero a lo que quiero llegar o a lo que quizá mi pregunta más primordial es, ¿realmente era necesario esta revolución? Digo, yo creo que fue más llamarada de petate que nada, porque al final del día seguimos exactamente igual. Creo que lo único que cambiamos fue, en lugar de tener un tirano, entre grandes comillas, que se iba a perpetuar por 30 años, tuvimos 10, 15, 20 que han gobernado el país por 70 y pelos de años, ¿no? Entonces, yo realmente no El, le el, veo una el nivel de diferencia. tiranía se repartió en varias personas en la misma cantidad de años, ¿no? Ajá, o sea, porque por ejemplo, y lo dije hace rato, solamente cambiamos de hacendados a empresarios, ¿no? Porque, por ejemplo, Sí. la riqueza del país sigue repartida en pocas personas y todos los demás trabajamos para esas personas. Ahora, yo no soy del pensamiento pendejo, porque realmente eso es un pensamiento pendejo, desde mi muy particular punto de vista, de eso hay que repartir los bienes. Güey, ¿por qué te voy a repartir mis bienes si los tengo porque me han costado tenerlos? ¿No? O sea, en el caso de que yo tuviera una empresa que vale millones de dólares o millones de pesos, ¿no? Porque imagínate el tío Carlos Slim, ¿no? Ujú. Que te diga, sí, ahí les va 1 millón a cada cabrón para que todos sean felices, ¿no? Porque el tipo tiene para hacerlo y aún así le quedaría dinero, ¿no? Este, y, y dices tú, güey, ¿por qué le voy a dar dinero a Juan de la chingada, que es un pinche vividor flojo, que no hace nada y que quiere que el gobierno o que quiere igualdad? Si de todas formas no va a estar ahí valiendo madre, ¿no? O sea, yo al menos tengo el dinero y lo pongo a trabajar para generar más riqueza. No va a generar más riqueza con el dinero que le voy a dar. A lo mejor estoy tirándome aquí, pero se me hace una pendejada creer que repartir el dinero de los ricos, por ponerle nombre, vas a solucionar los problemas de un país. Yo no creo eso. Ah, yo tampoco, pero te la voy a poner así. A ver. O sea, me estás diciendo que existe un grupo de personas que me voy a atrever, y esto lo digo yo, que es la mayoría, Ujú. que cree que el dinero se debe volver a repartir. O sea, hoy ya está repartido y creo que un 3% de la población tiene, o sea, controla El el dinero. grueso del dinero, ajá, que es muy Ujú. poquito, son los millonarios, vamos. Ajá. Entonces, todos los demás creen que ese dinero se debería volver a repartir entre el 97% restante. Estoy inventando cifras, no Sí, están sí. tan alejadas, pero no tengo el dato duro ahorita. Y tú dices, ¿por qué? Si a mí me costó trabajo, ¿no? O sea, como poniéndote como abogado del diablo en el lugar de Ajá. las personas que tienen millones, ¿no? Privilegios. Ajá, privilegios. Y yo lo veo primero, o sea, estoy viendo dos posibilidades. La primera es, ¿quién se ha atrevido a quitarle ese dinero a esas personas? La respuesta es muy fácil, nadie.
Así Y es. hasta el día de hoy. O sea, aunque se paren en un estrado y digan que lo van a hacer, no lo están haciendo. No hay más impuestos, ni siquiera los mínimos indiscutibles impuestos se están asegurando de que se cubran a nivel de millones, o sea, hablando de millonarios, ¿no? Ellos se les condonan un montón de impuestos. Ok, esa es una cosa. Luego, supongamos que se pudiera. ¿Cómo los vamos a repartir? O sea, a ti, JC, te va a tocar exactamente lo mismo que a mí o que a un chamaco pendejo de 18 años. ¿O basados en qué lo vamos a repartir? Es un sueño no nada más imposible, es un sueño pendejo. Porque supongamos que pudiéramos volverlo a dividir y repartir, la capacidad, las herramientas que tienen las personas para generar dinero, no la vas a repartir. Entonces, Sí, si a ti te dan 10 pesos, a mí me dan 10 pesos y me tiro a la hamaca a descansar, tus 10 los vas a convertir en 11, luego 12, luego 15, luego 20, luego 50, y yo simplemente voy a dedicarme a convertir mis 10 pesos en 9, 8, 7, 6. Sí, o sea, Sí, eso es lo que claro. va a pasar. Así funciona el mundo. Sí, Entonces, definitivamente. entiendo, ahora, tratando de trasladar hacia la Revolución Mexicana, es que estaba muy ojetemente repartido y había un claro favoritismo para un grupo en particular de personas. O sea, hablando de Porfirio Díaz, ya también lo habíamos platicado. Pero sigue De igual, repente, güey. sí, a eso voy, espérame. Ok. O sea, este señor obsesionado con Francia, ¿no? Empezó a francesar todo, y gracias a él hay la introducción del ferrocarril, por ejemplo, y algunas otras cosas que si tú lo ves desde números fríos dirías, es que creció mucho México. Bueno, sí, creció, pero para favorecer a sus amiguitos. En eso Claro. estamos de acuerdo. Sí, Entonces, definitivamente. lo quitamos con la bandera falsa de decir, vamos a redistribuir los bienes, ¿no? Y sí se redistribuyeron, solamente que del equipo azul se pasó al equipo rojo. Y todos los de a pie no estamos ni en el equipo rojo ni en el equipo azul, ¿no? Estamos Sí, claro. en otro bloque que pues puede ser que algunos hayan favorecido, puede que otros no. Trasladado hasta el día de hoy sigue siendo lo mismo. La diferencia es que en lugar de obligarnos o vernos en la necesidad de tomar un rifle, palos, piedras y hacer un desmadre, tenemos una falsa ilusión de que estamos tomando decisiones y que mi voz está haciendo un cambio en el país, lo cual es absolutamente mentira. Sí, Porque claro. Twitter no es una herramienta que favorezca, no hay alguien que esté contando las opiniones y diga, el público quiere que hagamos esto, ¿no? No. Para eso No es existen un los votos. change.org. Ay, tampoco Exacto, no sirve. Luego, no están contando los votos, pero aún así también podemos hacer sistemas de votación. Por ejemplo, no sé si te suena este aeropuerto famosito que era el nuevo aeropuerto de México, donde nuestro actual presidente ni siquiera era presidente todavía, era el virtual presidente, se dedicó a hacer una especie de plebiscito, donde casi la pregunta era, ¿verdad que debemos cancelar el aeropuerto? ¿No? Respuesta A, sí. Respuesta B, claro que sí. Respuesta C, C, no estoy seguro, pero lo más probable es que sí. Se tomó como algo oficial y se implementó. Y el día de hoy va a salir más caro la porquería de aeropuerto que van a tener en un charco que está junto a donde iba a ir el nuevo. O sea, tampoco es como que lo cambiaron radicalmente de lugar. Porque de todas maneras se van a tener que pagar indemnizaciones por los contratos que no se cubrieron. Y muchas aerolíneas ya dijeron que no tienen la capacidad de operar en varios lugares al mismo tiempo. No es rentable. Bueno, ¿a qué iba con todo esto? ¿A quién estamos favoreciendo en esto? Al equipo azul y se lo quitamos al equipo rojo. Pero yo que tengo que pararme a hacer, no sé, sándwiches y venderlos, pues no me va a afectar en nada. O sea, voy a seguir teniendo que pararme temprano a hacer mis sándwiches y pararme a venderlos. No, pero me dan a tole con el dedo. Esa es la diferencia. No ha cambiado nada. Les dieron a tole con el dedo en la revolución. Ya, mira, acabo de entender por qué la cuarta transformación. Porque estos movimientos de dar a tole con el dedo funciona. Es lo que tienen en común, ¿no? El atole con el dedo en todos los eventos. Sí, ya, podemos cerrar este episodio. Muchas gracias, vamos a dormir. Acabo de entenderlo todo. Todo tiene, el círculo fue cerrado. Fue cerrado. Y es que es cierto, o sea,
yo estoy en favor de la lucha social. Digo, un Jay-Z más radical pudiera decir, pues, ¿quieres acabar con la pobreza? Pues acaba con los pobres y se chingó, ¿no? Pero lo que va a pasar es que ahora ese vacío se va a llenar por la clase media y los pobres nunca van a desaparecer. Sí. ¿Oh, sí? Bueno, el punto es... No, creo que en un tema práctico no conviene, Sí, no conviene. porque necesitas, o sea, al final su voto vale igual que el del hombre más rico del país, ¿no? Sí, claro. Pero son más fáciles de manipular. Exactamente. Ujú. Se necesita esa base social para poder llegar a un puesto de poder importante. Ahora, Eso y la fuerza laboral, la claro, famosa base de la pirámide, ¿no? exactamente. Sí, Una así forma es. muy bonita de decirte, estás jodido y me voy a parar encima de ti para que yo pueda sobresalir. Y me vas a pedir que me pare encima de ti, meco. Exactamente. Así es. No, claro, definitivamente. Aquí lo que es curioso y es lo que de repente la gente no acaba de entender. Sobre todo esta gente ahora progresista, luchador social de ¿cómo se llama? De red social. Automáticamente nos comparamos con países de primer mundo, ¿no? Por ejemplo, están los derechos de las personas no binarias o los homosexuales o cualquier tipo de agenda progre, lo cual es completamente respetuoso y desde este podcast podemos decir que apoyamos cualquier tipo de movimiento que ayude a cualquier persona a que se sienta mejor consigo misma para que nunca les pase nada. Pero no podemos compararnos con un país como Francia, porque luego me dicen, es que dices mucho Estados Unidos. Bueno, no podemos compararnos con un país como Francia, como Alemania, o inclusive hasta los mecos de España, que tienen mejores condiciones sociales que nosotros, porque previo a llegar a ese punto, tuvieron que explotar sus recursos para generar riqueza. Esa riqueza se convirtió o se transformó en educación. Esa educación se transformó en una conciencia social que dijo, ay, ¿sabes qué? El hecho de estar acabando con nuestros recursos naturales no está chido. Debemos de enfocar nuestra riqueza y nuestro estudio en otras formas de generar riqueza. Y ahorita están, y tienes muchos países que lo hacen. Pero tuvo que pasar. Definitivamente, sí, definitivamente México está atrasado 50, 80 años con respecto al país más adelantado del mundo, que no es Estados Unidos. No, no lo es. Este, y te entiendo claramente, o sea, aquí nuestra bendición y maldición es que México es súper rico en cuestiones naturales, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no estamos viendo a futuro que eventualmente se nos va a acabar. Es tan rico que nos podemos dar el lujo de despilfarrar, pero eventualmente se nos va a acabar. Algunas de las cosas que nos acaban de apuros eran las reservas de petróleo que se encontraban más de las que se tenían planificadas. Uh-huh. Pero también ocurre que el mundo ya está buscando la forma de no depender de los combustibles fósiles y como solución muy novedosa, ahora vamos a regresar al carbón y cosas por el estilo, ¿no? Mientras, por ejemplo, Suecia tiene una producción de electricidad con base a caídas de agua, Uh-huh. como Hidroeléctricas. Sí. hidroeléctricas, tan eficiente que pueden generar más energía de la que ellos necesitan y no sé cómo carajos lo hacen, pero pueden vender electricidad a los países alrededor de ellos. Güey, México No lo tengo hacía. idea. México lo A hacía. lo que me refiero es, ¿te imaginas el nivel de eficiencia de transporte de la electricidad? Porque la electricidad no es algo físico, que bueno, Sí, sí sí, es, sí. no es algo que puedas almacenar en una caja. Y por leyes de la física, moverlo va a Uh-huh. hacer que pierdas por cuestiones de calor, de resistencia, de Sí, lo que tú quieras. sí, siempre existe la Pero, latencia. exacto, pero ¿cómo pueden ellos tener ese nivel de eficiencia para decir, yo necesito 10 pesos de electricidad, pero puedo generar 12, voy a vender los dos que me restan? Me parece muy impresionante. Y te hablo de la parte de complejidad del transporte de la energía. Y hay, Mira, pareciera complicado, sin embargo, es muy sencillo. México lo hacía y esto no es, porque no soy panista, para que no empiecen a mamar.
O sea, soy mucho, pero en otras cosas. Durante los sexenios, inclusive de Peña Nieto, de Calderón sobre todo, hubo un incremento tan grande, bueno, más bien, más que incremento, hubo un excedente de energía eléctrica, porque estábamos generando de más. Le vendíamos energía eléctrica a Texas, le vendíamos energía eléctrica a Los Ángeles, hacia el sur le vendíamos a todos esos países de Centroamérica que ni siquiera vale la pena mencionar porque no sé cómo se llaman, creo que era Belice, Honduras y los demás, ¿no? Porque nomás me Ok, acuerdo de esos o dos. sea, a los que no son México, pero tampoco son Brasil, Chile, Ajá. Argentina. Ok, O ya. sea, los que no son Ajá. Venezuela para abajo, a esos Ok. güeyes. Entonces, México tenía esos excedentes. México tiene muchas plantas hidroeléctricas que son completa y perfectamente funcionales. Tienen campos eólicos gigantescos que me ha tocado ver. Este, Sí, yo soy de Veracruz, en la carretera Puebla-Veracruz. Hay un tramo enorme con estos ventiladores, pero ya nos van a hacer el favor de mandarlos a quitar porque fregan el porque, paisaje. sí, Sí, hazme el güey. favor. O sea, y entiendo ese tema, ¿no? Por ejemplo, en alguna ocasión escuché, digo, pues somos amantes de la tecnología, ¿no? Facebook tiene una base donde tiene sus granjas de servidores, creo que en Europa, y estos cuates desarrollaron o crearon un sistema de enfriamiento para los servidores que está hecho en función a la montaña, o sea, las corrientes de aire son canalizadas hacia su centro de datos para que mantengan con todo el tiempo frío los servidores y tengan el menor número de fallas posible. Eh, y ahí es eficiente, pues, el lugar que escogieron para poner su centro de datos y pues, el entorno. Yo creo que México, como bien dices, tiene todo ese potencial y se ha visto que se tiene ese potencial en otros sexenios. Ahorita en ese sexenio, yo no sé, no me cabe en la cabeza el por qué. A lo mejor quizás porque como no pienso como Chairo, por eso no, mi cabeza no se revoluciona tan abajo. Yo sí tengo una teoría y es básicamente lo mismo que nos hemos quejado en los gobiernos del PAN y del PRI, del que tú me digas. Ujú. Se llama adjudicar algo a un conocido. O sea, la tendencia te obliga a evolucionar, a que exista competencia para que puedas mejorar los costos, para que puedas eficientar los consumos de todo. Pero si lo puedes asignar al dedazo, no hay competencia y solamente vas a buscar a favorecer a alguien para con la condición de que le hiciste un favor y te devuelvan el favor. Así es como funciona la política y así O es sea, como siempre corrupción. estoy diciendo corrupción. No podía Y, saberse. y no, la corrupción no se acaba parándose ante un estrado y decir, y ya, Se acabó. terminamos con la corrupción. No funciona así. Para eso hay un chingo de indicadores y Claro. recientemente o sea, nos están poniendo en el top 5 de corrupción en el ¿Eh? mundo. O sea, entonces, quiere Sí, decir somos que el todo tercer lo que se país. está, el tercero, exacto, están hablando de que básicamente lo que diga ante las cámaras nuestro señor presidente es una mentira, básicamente. Y no deja de existir porque él lo diga. Por eso hay indicadores. Claro. Así como eso, y regresando y tratando de conectar lo de la electricidad, lo de la revolución, solamente estamos pasando el pastel a otra bandera, a otro grupo que se hartó de que en su grupo no les tocaba suficiente pastel y crearon su propio partido político con dinosaurios que estaban hartos de que no tenían suficiente pastel y se siguen repartiendo el pastel y seguimos siendo nosotros los jodidos. Entonces, entiendo perfectamente todo lo que explicaste. A mí me da mucha risa que comparen movimientos estilo la independencia de México, la Revolución Mexicana con lo que está ocurriendo el día de hoy, porque no tiene nada que ver. O sea, solamente es una continuidad de los últimos 100 años, Así es. donde sí entiendo el cambio drástico que hubo, al menos desde mi punto de vista en la Revolución, porque sí quitaron a este señor con su total autoridad, ¿no? Sí, su Y totalitarismo. lo repartieron entre más personas y se mataron hasta que consiguieron lo que querían y luego tuvieron que traicionar o tuvieron que prometer o tuvieron que regalar, no lo sé,
no es muy diferente de lo que ocurre hoy, solo que hoy nos paramos un poquito el cuello bajo la bandera de que somos un poco más civilizados, pero a mí me encanta esta frase que parece ser que es de un anónimo, que dice que la política es el arte de comer mierda sin hacer muecas. Sigue siendo exactamente lo mismo el día de hoy. Exactamente. No, definitivamente comparto esa misma forma de pensar y esas ideas contigo. No debe, insisto, creo que como bien dijiste, somos ahora más civilizados y podemos, en lugar de matarnos físicamente, podemos matar políticamente a alguien, que sí se da el Podemos caso. darles mierda o comer mierda. Esa es la diferencia. Exacta- Es un discurso. Se convierte en estar apoyando o en estar atacando. Básicamente en eso consiste la política. Exactamente. Bueno, pues para cerrar entonces quiere decir, amigos, que hace 110, hace 112 años, creo ya, un Ajá. poquito más, o un poquito menos. Seguimos exactamente igual, hace 111 años, ¿ah? Sí. Hace 11, 111 años, 11. se peleó por nada, seguimos exactamente igual, pero, hey, tenemos un día festivo. Yo creo que con eso vale la pena todo esto. Mira, Sale. yo creo que, o sea, sí ha habido un cierto nivel de progreso. No creo que el suficiente y tampoco creo que les convenga el nivel de progreso. Y progreso, hay muchos indicadores de progreso, pero Claro. el día que tengamos cero analfabetismo, que todos tengan acceso a un centro médico, me refiero en tiempo y en cuestiones económicas, o sea, que sea factible, me enfermé y voy al hospital, Ujú. ese día otro gallo nos va a cantar, pero sí la veo muy lejana. Sí, no, definitivamente. No es tan sencillo, no es tan sencillo porque tienes que cambiar la forma de pensar de las personas que desafortunadamente no tienen acceso a la información, al estudio o a la escuela por los múltiples indicadores que existen de pobreza y todo lo que tú quieras. El día que podamos combatir de raíz ese tipo de cosas, efectivamente las cosas van a cambiar. Falta mucho tiempo, sí, muchísimos años. Yo creo que esto no lo vamos a ver, quizá ni mis nietos, si es que yo voy a tener. Eh, pero, pues ahí vamos encaminados, ¿no? Si otros países lo pudieron hacer eventualmente, creo que también nosotros podemos. Sí, sí vamos a poder, solamente que nosotros mismos nos ponemos el pie. O Claro. sea, ¿tú recuerdas algún partido político que tenga bajo sus propuestas cosas que sean modernas de la actualidad, de problemas reales que ocurren el día de hoy? Por ejemplo, de lo que se está quejando mucho la gente el día de hoy es feminicidio, matrimonios igualitarios entre personas del mismo sexo, adopción, Homoparental. aborto. ¿Tú recuerdas? O sea, y no es reciente, no ocurrió este año. A lo mejor voy a inventar igual un número. Desde que yo me acuerdo, a lo mejor 10 años hablando del tema, tal vez más, porque Ujú. es que sí hay un abismo enorme entre el centro del país y las orillas, ¿no? Sí, sí, claro. En cuanto a pensamiento y forma de expresarse de los temas comunes, modernos, actuales. ¿Tú Ah, recuerdas algún partido político que haya hablado de estos temas y que lo ocupen en su plataforma para tratar de convencer a la gente? Luego, en segundo nivel, energías limpias, cualquier cosa que tenga que ver con reutilizar, reciclar, dejar de producir basura. ¿Tú recuerdas algún partido político que haya usado estos temas para poderse impulsar? sí, ¿Quién? el Partido Verde. Ok, El sí, problema, el problema es que el Partido Verde solamente lo hace para de dientes atraer. para afuera. Ajá, Sí, exactamente. Ese es claro. Pero más allá de ellos, o sea, porque al menos ellos hacen como que hacen y no hacen nada, ¿no? Y es Ah, el único partido que lo hace. de acuerdo. O sea, el Partido Verde es el único que medio ha Ujú. hablado al respecto. ¿A qué voy? ¿Queremos una revolución más grande, más importante y en la actualidad? Pero nadie está hablando de los temas que están relacionados con esa revolución que estamos buscando. Entonces, desde mi obtusa forma de pensar,
Lo que yo estoy viendo es que seguimos discutiendo de las mismas pendejadas de hace 100 años y aún no nos podemos poner de acuerdo con esos temas que ya eran controversiales hace 100 años. Sí, Por lo claro. tanto, no podemos pasar al siguiente nivel. Sí, Entonces, el mismo gobierno actual que hasta eso me voy a poner de abogado del diablo, el señor Cabecita de Algodón, hasta donde yo he buscado, él no se ha declarado como que él es una persona de izquierda. no, jamás. Sus fans son los que dicen que es un gobierno de izquierda. Y normalmente la izquierda se asocia a que están por fuera de esta corriente mocha, Conservador. conservadora. Y el señor es de los más conservadores que yo conozco. No, claro, Entonces, definitivamente. si no podemos ver el atole con el dedo, olvídense de cuarta transformación porque no hemos podido ni superar la tercera, o sea, no se ha podido terminar la tercera. No, Entonces, güey, yo creo que ni siquiera la segunda, cabrón. O sea, imagínate que se supone que México es un país que estás debe de diciendo ser. que estás diciendo que en la primaria cuando me hicieron representar al angelito que bajaba a la tierra a decirle a la humanidad que iba a venir nuestro Señor Jesucristo, ¿no es correcto? ¿Me estás diciendo que Es, están mezclando de forma hasta ilegal la escuela que debería ser laica con la iglesia? ¿Es lo que me estás diciendo? Hablando es, de la segunda transformación. es correcto. Ok, estoy de acuerdo. Sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy seguimos y no tenemos que ir hace 100 años ni hace 150 años. Simplemente hoy en este gobierno, a todas luces, se ve cuando el presidente, mi queridísimo Cabecita de Algodón, que dice que él es evangelista, que él no, pues que él y su forma de pensar y su religión lo han ayudado a tomar esas decisiones, cuando eso no debería de ser. Se supone que eres un estadista y que no debes de permitir ese tipo de cosas en un gobierno porque eso va a dar pie a que algún frente o algún culto se quiera colgar el milagrito y empiecen a tener poder, lo cual está súper mal. Pero el tema es que la mayoría de la población converge con ese tipo de pensamiento y le aplauden en lugar de tratar de decirle, oye, carnal, separa la gimnasia de la magnesia, ¿no? ¿Sabes qué pasa también, güey? Y aquí a lo mejor va a ser algo complicado. Yo creo que no todos deberían de votar. En la antigua Roma, perdón, en la antigua Grecia, Ajá. o sea, ¿cuántos años estamos hablando de diferencia? Sí, sí. Existía un reglamento muy claro para considerarte una persona libre. O sea, que tenías el título o el nivel de ciudadano. Y no podías ser un esclavo, no podías estar en la cárcel, o sea, no podías haber cometido un ilícito que no hayas ya resuelto, no podías tener alguna enfermedad mental que te impidiera tener un libre raciocinio, y solamente esos eran los ciudadanos que tenían la capacidad de votar. Pero además, las personas que podían ejercer un cargo político debían cumplir ciertas reglas, que era, sí estaba un poco aislado o restringido a personas que tenían mucho dinero, porque partían de la idea de que eran personas más letradas, que tenían mejor preparación académica, inclusive cultural, pero sobre todo que tenían habían logrado almacenar la suficiente cantidad de dinero para vivir el resto de su vida con ese dinero que ya tenían. Ujú, sí, Entonces, sí. que su objetivo no iba a ser El dinero. el dinero, sino que se les iba a pagar por un servicio intelectual. Ajá. Esa era la idea, y te estoy hablando de hace miles de años, ¿no? No triunfó porque creo que se corrompió y buscaron la forma de modificar esos reglamentos. La idea iba bien, Sí. pero el día de hoy claramente la política es una escalera donde es un juego de serpientes y escaleras más bien, donde Ujú. trato de subir la mayor cantidad de peldaños sin que algo me obligue a bajar los peldaños, y es hacer acuerdos entre la misma clase política
y no necesariamente con la finalidad de ayudar a la gente que representas. Y a mí lo que más me emputa es que la clase política no genera dinero. Al contrario, te quitan Lo demasiado. gastan. Lo gastan y lo Muchísimo. gastan de forma ridícula y no tenemos formas de auditarlos. Entonces, pues, el sistema no funciona. Eso es el resumen. El sistema no está funcionando. Así es. Necesitamos mejorar el sistema y si el sistema favoreciera a que la clase política se diera cuenta que son servidores de la clase productora y que tuviéramos la forma de darles palomita o tache y que entre más taches tengas, más te vas a la chingada, Sí. se darían cuenta de que tienen que buscar la forma de ganarse sus palomitas. Pero bueno, Sí. eso será ahí dentro de otros 100 años probablemente. Güey, ya pasó. ¿En dónde, güey? ¿En qué pinche país de Asia pasó? Que el presidente dijo, ¿saben qué? A la verga la corrupción y el pueblo nos va a auditar y si el pueblo nos encuentra con alguna pendejada, cuello. Y sí, güey, hubo, no sé si fueron asesinatos públicos o más bien o cárcel, pero creo que ay, ¿dónde fue? ¿Qué pinche país es este? Ay, se me va ahorita el nombre, pero creo que es de donde es Manny Pacquiao. O es algún lugar por ahí, creo que no sé si, no, Tailandia no, es un lugar no me acuerdo, tal que es por allá, que de esa forma... Es de las Filipinas. Creo que sí, no sé. El punto es que de esa forma lograron acabar con la corrupción, güey. Y es un país ahorita que es de los mejor, no te voy a decir que es libre de corrupción, porque dudo Probablemente mucho. Singapur. Ándale, Singapur, esos Singapur, cuates, ok. exactamente, esos cuates bajaron su índice de corrupción muy cabronamente gracias a este estatuto en el que el presidente dijo, si encontramos a alguien que haya cometido un ilícito, lo ejecutamos. Entonces, los que se pusieron más listos huyeron, los que quisieron hacerse pendejos, pues después se los ejecutaron, ¿no? Pero eventualmente, a lo mejor no ser tan drásticos, quizá, pero sí encontrar mejores mecanismos. Pero bueno, como tú dices, todavía falta un rato para eso. Creo que con esto podemos cerrar el capítulo del día de hoy, en el que decimos que gracias a todos estos héroes revolucionarios por darnos un día festivo y nada más, porque seguimos exactamente igual que hace 110 años, 111 años. Entonces, bueno, al menos tenemos una constitución. Más violada. Sí, lo que nos está haciendo falta es y no héroes, sino especialistas que pudieran darle un retoque. Así es. Eso es lo que yo creo que nos está haciendo falta. Justo, concuerdo contigo. Está bueno, pues con esto nos despedimos. Un saludo a todos, gracias por escucharnos. Cuídense, perros, y no se rompan mazapanes. Acuérdense que nos pueden seguir en Twitter y en Instagram como @mágicomexico y nos pueden mandar un correo a mexicomágico@gmail.com. También nos pueden seguir en YouTube como México Mágico. Ahí dejen la manita para arriba, suscríbanse al canal, déjenos sus comentarios, méntenos la madre si quieren. Sí, Lo que quieras es bien recibido y almacenado en nuestros corazones. No prometo no mentarla de regreso, pero haré un pequeño esfuerzo para no hacerlo. Exactamente. Está bueno, güey. Nos vemos, cuídense. Todavía hay COVID, acuérdense. Ya está. Vámonos, perros. Bye. Bye. Esto fue México Mágico. Si no te ardió lo que dijimos, nos faltó salsa de la que pica.